Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Alejandro y estás en Camino a la Gnosis. Imagínate que quieres aprender a tocar guitarra o a pintar algún cuadro o hacer alguna escultura. Se dice que existen dos caminos. Uno que consiste en el que todos conocemos, que es ir con un maestro y que este maestro te transmita sus conocimientos y que a través de la práctica continua tú en algún momento logres dominar lo que quieres hacer. Y otro camino. En este camino solo tienes que sentir y vivir la experiencia dentro de ti. Y este camino te va a ayudar a que no necesites de práctica, sino simplemente las cosas se van a generar. Tal vez te suene un poco extraño y un poco loco lo que te estoy platicando, pero se dice que Nikola Tesla logró desarrollar este camino. Él solamente imaginaba las cosas y estas cosas las vivía dentro de sí y después se generaban en el exterior. También me recuerda y te recordará a las teorías de Neville Goddard, donde se habla de esto, de la asunción y de la manifestación. Pero te dirás, ¿qué tiene que ver con todo esto Jacobo Grinberg? Pues la respuesta es muy sencilla. Jacobo Grinberg conoció de estos dos caminos. ¿Dónde los conoció? Por un lado, el primer camino que platicábamos, lo conoció en la ciencia. Y por otro lado, el otro camino lo conoció en el chamanismo. Ahora, ¿qué veía Jacobo Grinberg en el mundo científico? ¿Y qué veía en el mundo chamánico? Es una gran pregunta y creo que la respuesta está en este cuento. Por cierto, este cuento se encuentra en el libro de la construcción de la realidad, por si quieres darle un vistazo. En él se habla del encuentro de dos sociedades. Por un lado, una teórica basada en la ciencia y una práctica basada en la experiencia. Una que vive en armonía con la naturaleza y por otro lado, una que vive en constante conflicto y transformación de la misma. Una que vive de la razón y otra que vive en la intuición. Una que permite que los niños aprendan por ellos mismos y otra que insiste en enseñarles y dictarles cómo vivir su propia vida. Te preguntarás, ¿cuál de ellos es mejor? Quédate hasta el final del cuento y lo descubrirás. Como recomendación adicional, te recomendaría que pongas atención especial en dos personajes. Por un lado está Or, el cual es el representante de la sociedad que vive experimentando. Y por otro lado, Janius, el cual es un personaje que vive haciendo teorías científicas acerca de la vida. ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál crees que tenga la razón? Y sobre todo, ¿en cuál de los dos mundos te gustaría vivir? ¿En el mundo de Or o en el de Janius? ¿O en alguno que combine ambos mundos? Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lenin Alejandro. Que tengas buen camino a la Gnosis. Nos vemos pronto. El cuento de Janius y Or. Or era un jefe muy maduro y jamás había permitido que el pánico cundiera entre su gente. Y no iba a empezar a hacerlo ahora. Era cierto que aquel resplandor, el ruido terrible y el calor habían logrado alterar su característico estado de serenidad y la tranquilidad que por más de 20 años había logrado mantener en sus dominios. Pero todo eso había pasado ya, y ahora lo único importante era reconstruir las chozas destruidas y apagar los incendios. La asamblea de ancianos, reunida en la cueva ceremonial, le pedía explicaciones. ¿Qué había causado la aparición de la luz, el maremoto, el calor? ¿Por qué el mar había cambiado de color? ¿Por qué si Or había dicho que todo había concluido, seguían apareciendo los peces muertos y caía aquella ceniza del cielo? Or no lo sabía, así se los hizo saber a los ancianos, pero también les hizo ver su decepción al notar que no habían aprendido que el mundo era mucho más misterioso y maravilloso que cualquier estructura que pretendiera explicarlo. Los ancianos comprendieron y dentro de cada uno de ellos surgió la certeza de que Or seguía siendo el maestro y dirigente, puesto que los hacía aprender. A la mañana siguiente, la noticia era comentada por todo el pueblo. Habían encontrado 2 cuerpos humanos cerca del arrecife.
Uno de ellos tenía graves quemaduras en todo el cuerpo y parecía haber muerto. El otro todavía respiraba, aunque muy débilmente. Or dio órdenes de llevar al sobreviviente a la choza mayor del poblado, en donde recibiría los cuidados adecuados. El mayor orgullo de Or eran sus reuniones con los niños. En la madrugada de todos los días venían todos los niños del poblado a la casa de Or, y durante 4 horas discutían acerca de sus sueños, hacían ejercicios de imaginación y platicaban de lo que habían aprendido el día anterior. Or les contó que había soñado con su difunto padre, el cual, en un sueño, le había señalado el fruto de un árbol, y tomándolo con la mano, lo había examinado detenidamente mientras lo comía. Esto, les decía Or, significa que el conocimiento real se basa en 2 procesos. Uno de ellos es el saber y el otro el sentir. Le reveló que en el sueño su padre así se lo había indicado al tomar el fruto, observarlo y comérselo. Alguien que sabe, decía, es capaz de conocer lo que le rodea al observar las relaciones de lo observable, sin que al mismo tiempo deje de sentirlas. Los niños asentían encantados. Uno de ellos mencionó que el día anterior había experimentado algo semejante al sueño de Or. Cuando estaba haciendo el amor con su amiguita, había entendido que alguien que sabe las cosas sin ser capaz de sentirlas, realmente no las sabe. De la misma forma, alguien que siente las cosas, pero no las entiende, no las conoce. Es por ello que la verdadera sabiduría solo existe cuando se entiende y se siente. También, una niña contaba que el día anterior había comprendido que sentir no tenía límites, que estos aparecían cuando se caía en un esquema rutinario y cuando se era espectador de sí mismo. Ella había visto una flor, era bellísima, y al observarla había sentido que la amaba. Esta sensación había llegado a ser tan intensa que le empezó a dar miedo. En ese momento dejó de amarla, lo cual le demostraba que la sensación de amar existió hasta el momento en que empezó a pensar en la intensidad de su sentimiento. Por tanto, hubiera seguido si el miedo no hubiera aparecido. Or pensó que era maravilloso aprender de los niños. Lo que decían era lo más profundo y real. Para Or, el día era altamente estimulante. Después de la reunión con los niños, analizaba con los ancianos cuestiones filosóficas. El día de hoy hablarían acerca de la certeza y su relación con el conocimiento. Al acabar la conclusión, Or tenía planeado ir a visitar al sobreviviente. ¿Qué es lo que le había sucedido? ¿En verdad los ancianos tenían razón al sentirse preocupados? Nunca había pasado algo semejante. Or pensaba que aunque fuera lo peor, no debía afectarlo. Si bien no podía evitar sentir curiosidad y preocupación, probablemente el sobreviviente sabría cómo dolía el cuerpo. Todo movimiento representaba un esfuerzo gigantesco. Probablemente tenía algunas fracturas y seguramente quemaduras de primero y segundo grado. Hanios trató de abrir los ojos. La luz era quemante y además ese olor extraño, mezcla de sudor, humo, paja mojada y orines. Empezó a recordar. La vista desde el globo astronómico era espectacular. El mar mostraba un color intensísimo. La atmósfera era límpida y no se veía nube alguna. Su compañero estaba ocupado con el barómetro cuando les llegó la transmisión radiofónica. Solo alcanzaron a oír el jadeo y la desesperación del operador. Y ahora esos dolores y el olor desagradable. Or observaba a Hanios, adivinó el sufrimiento y sintió su esfuerzo desesperado por abrir los ojos. Su cuerpo era musculoso. Las arrugas en la cara indicaban una persona de carácter fuerte y con capacidad de decisión. Or no podía asegurarlo, pero sintió que aprendería muchas cosas del herido. Hanios, por su parte, se asombró de la estatura de Or. Era un verdadero gigante. La mirada de aquel Goliat era extraña. Había un brillo casi fosforescente en sus ojos,
y su expresión era casi filosófica, aunque por su vestimenta se adivinaba que era un hombre primitivo, quizás algún miembro de una tribu que no se había puesto en contacto con la civilización. Or le preguntó cómo se llamaba. La contestación de Janius fue una mezcla de sonidos guturales y tonos agudos. Tendrían que enseñarle su idioma, de otra forma no iban a poder comunicarse. Or pidió a 2 de sus niños que le enseñaran a hablar a aquel hombre. La reunión con los ancianos se realizó 6 meses después. Janius se encontraba perfectamente recuperado y su conocimiento del idioma nativo era ya suficiente para poder comunicarse fácilmente con ellos. La reunión había sido idea del propio Janius. Los últimos 2 meses se le había visto desesperado y molesto. Todo lo que veía parecía ponerlo en un estado de ánimo muy parecido al mal humor. Las pocas ocasiones en que hablaba, mencionaba su desacuerdo con lo que lo rodeaba y explicaba que se estaban cometiendo muchos errores en la forma de educar a los hijos, en la manera de comunicarse y aún en la de hacer el amor, así, a la vista de todos. Cuando Janius hablaba, todos lo escuchaban y le sonreían, pero nadie parecía tomarlo muy en serio. Los ancianos se dispusieron a oír a Janius. Or les había pedido que fueran considerados y que no olvidaran que Janius tenía una historia y experiencias internas muy diferentes de la que ellos tenían. Janius, por su parte, empezó agradeciendo todas las atenciones y amabilidades que le habían dispensado. Or notó el desconcierto entre su gente. Era absurdo que alguien agradeciera. Era verdad que Janius venía de un lugar muy alejado, pero era exagerado su primitivismo. Janius empezó a explicar que en su lugar de origen se le consideraba toda una autoridad por su conocimiento y manejo de la ciencia. Era inconcebible. El mismo Or empezó a inquietarse. Sus niños entendían desde los 4 años que vanagloriarse por tener conocimientos solo significaba que estos no existen sino como datos. Y he aquí una persona aparentemente adulta que no había pasado de los 4 años. Un anciano empezó a hablar. Janius le pidió que lo dejaran terminar. Esta observación provocó tal risa entre los miembros del consejo que Or se vio obligado a intervenir. Hizo una señal que significaba «tened paciencia», y los ancianos sonrientes comprendieron. Janius no entendía lo que estaba sucediendo. Nunca se hubiera imaginado que una petición tan normal fuera capaz de provocar tal escándalo. Realmente la tribu era muy primitiva. Tomó aliento, se alisó el pelo y siguió hablando. Las academias de ciencia de 7 países me nombraron miembro honorario en reconocimiento a mi labor. Todo esto se los digo para que comprendan y no malinterpreten lo que deseo comunicarles. Or, al escuchar esto, se sentía mareado. Pedirle al consejo de ancianos comprensión solo significaba que se le ponía en duda a priori. Era la máxima e inseguridad y desconfianza. Mencionar la posibilidad de malinterpretación solo significaba que se encontraban frente a un ser que no había aprendido nada en su vida y que había nacido y crecido en una sociedad en plena decadencia. Los ancianos se miraron entre sí. Todos sentían una gran lástima. Janius estaba seguro que la reacción que veía era señal de que lo habían empezado a respetar. Se sintió más tranquilo y continuó. He notado una serie de errores en la forma como están organizados, y sobre todo en cómo educan a los niños. Créanme que el único motivo que me lleva a comunicarles todas estas observaciones es el deseo de ayudarles. Or, con un tono irónico que asombró profundamente a los ancianos, le pidió a Janius que fuera un poco más concreto. Precisamente pensando en ello, le contestó Janius, me voy a permitir mencionar algunos ejemplos que espero no les incomoden. Or empezó a entender. Que Janius pensara que se podían incomodar solo significaba que le habían enseñado a no respetarse a sí mismo. Indicaba una mentalidad dicotómica que podía llegar al extremo de avergonzarse de sus propias acciones. Era obvio, solamente una persona que ha sentido vergüenza de lo que hace puede llegar a pensar que otros también la pueden sentir. Or dejó de oír a Janius. Pensaba cómo hacer la transformación.
Debían enseñarle a no invalidarse, y eso solo se lograría poniéndole en contacto con su esencia. Janios, por su parte, les dijo que el primer ejemplo que les quería decir se refería a una escena que observaba hace 3 meses. En esta escena, él les pedía que debían cambiar. Lo que está sucediendo en su cultura, les decía, solo los llevará al caos. Bastará con que surja de entre ustedes algún dictador para que los convierta en esclavos. Al escuchar esto, Ord pensó que el plan era simple, pero difícil de llevar a cabo. Dejaría que Janios le enseñara su ciencia y poco a poco lo llevaría a comprender. Crearían un seminario e invitarían a Janios a enseñar, y los alumnos serían él, Or y los niños. Janios también les dijo que una sociedad sin leyes y reglamentos deja de ser sociedad por definición. Las leyes evitan el desorden e impiden que los unos se aprovechen de los otros. Además, la civilización de donde provengo tiene mucho que enseñarles. Si al menos permitieran, les mostraría cómo lograr conocimientos absolutamente objetivos. Por su parte, Or pensaba que tendría que hablar con los niños, les explicaría y ellos entenderían. A pesar de todo lo que estaba diciendo, debe ser capaz de lograrlo. Sería muy difícil y tedioso, pero con ayuda de los niños se podrá hacer. Janios había terminado. Miró al consejo como esperando una respuesta. Los ancianos veían a Or con una expresión de asombro y como preguntándole si no sería mejor pedirle a Janios que regresara a su maravillosa civilización. Or se levantó, se acercó a Janios y colocando sus brazos en los hombros de éste, volteó a ver a los ancianos. La mirada era chispeante y la expresión sonriente. Los ancianos comprendieron que Or había tenido una cognición. Or miró a los ojos de Janios y le dijo en el tono de voz más serio de que era capaz: mañana empezarás a enseñarnos. El consejo estaba regocijado. Janios se había ido a descansar y Or les explicaba lo que trataría de hacer. Un anciano empezó a hablar. Hoy he comprendido que las luces, el maremoto y los peces muertos fueron obra de gente parecida a Janios. Comprendemos y aprobamos tu idea, Or. Solo te pedimos que tengas cuidado. De fallar tu intento, todos seremos responsables, y así lo entenderemos. Or miró al anciano. Pensó que el final de la vida se conectaba siempre con su comienzo. Le dijo: me sorprendes. Un niño de 2 años se hubiera dado cuenta y hubiera entendido mejor que tú. No dejes que algo tan simple te impresione. Recuerda lo que has aprendido y jamás dudarás. Los niños esperaban en la choza o recibirían su primera lección acerca de la ciencia. Mientras esperaban a Janios, meditaban sobre el significado de aquella rara palabra. Or les había dicho que se pondrían en contacto con un mundo muy diferente del que siempre habían conocido, y que tenía una confianza absoluta en que podrían comprenderlo y manejarlo. Janios se presentó exactamente ese día a las 8 de la mañana, y les dijo: hoy hablaremos acerca de la necesidad e importancia del conocimiento científico. La ciencia se inició en el instante en que el hombre se planteó una interrogante y pudo resolverla en forma objetiva. Al escuchar esto, los niños comenzaron a preguntar: ¿tú quieres decir que la ciencia consiste en plantear preguntas y contestarlas? ¿Qué quieres decir con en forma objetiva? Lo que les quiero mostrar, contestó Janios, es que plantear preguntas y contestarlas es solo un medio para lograr entender y explicar los fenómenos naturales. En forma objetiva, quiere decir que el conocimiento científico es igual para todo el mundo. Los niños empezaron a inquietarse. Aunque recordaban las palabras de Or, sentían que Janios era muy extraño. Otro niño, llamado Olef, se levantó de su asiento y mirando a Janios le dijo: cuando alguien plantea preguntas y busca explicaciones, significa que de antemano las tiene. Si esto lo hace en relación a la naturaleza, comete el error de pensar que ella siempre se ajustará a sus estructuras, y olvidará que éstas son siempre más estrechas y simples que el conocimiento que desea adquirir. Si además piensa
que ese conocimiento debe ser igual para todos, no tiene en cuenta que cada uno de los que forman a todos se encuentra en diferente etapa del camino. Desear enseñar el camino pensando que lo podrá transmitir es caer en un error. Hace que quien quiera enseñar piense en la enseñanza y deje de vivir. La única enseñanza posible es aquella que surge de alguien que es y que por tanto no se interesa en enseñar. Janios adoptó la postura más pacífica que pudo y en un tono de voz amable les dijo: quien busca explicaciones no necesariamente las tiene de antemano. Simplemente se ha planteado una pregunta y no confía en su subjetivismo para contestarla, por lo que prefiere interrogar directamente a la naturaleza. El conocimiento que así adquiere puede no ser entendido por algunos, pero eso no significa que no exista por sí mismo independientemente de quien lo entienda. Por su parte, el niño Olev insistía: es cierto que las cosas enseñan, pero el conocimiento no está en ellas, sino en nosotros. Desconfiar de lo que tú llamas subjetivismo equivale a pensar que el conocimiento es externo y está alejado de nosotros mismos. El único conocimiento válido es aquel que se basa y se sostiene en nuestro interior, siempre y cuando éste sea libre para conocer. Quien busca explicaciones sabe que existen y además cree conocer el camino para encontrarlas. Tanto la idea de que existen como la utilización de un camino preestablecido hace que lo que se encuentre se adapte al camino, lo cual impide obtener conocimientos nuevos, puesto que siempre son distintos de la idea que se tiene de ellos. Pretender conocer nuevas cosas en base a lo ya conocido impide lograr tal conocimiento. El conocimiento no existe fuera ni aparte de quien conoce. Por tanto, si alguien no entiende un conocimiento, este no existe para él, puesto que él es quien le da valor y la realidad al conocimiento. El hecho de que no sea parte suya necesariamente implica que no existe. Janios se rascó la cabeza antes de contestar. Esto no gustó a los niños. Sabían que el único conocimiento que alguien puede comunicar es el que resulta de una certeza. Jamás Or les había comunicado algo en lo que dudara. Prefería no hacerlo. Pero he aquí alguien que dudaba. Por ello, el ademán de rascarse, y que a pesar de ello, estaba interesado en hablar. Janios sintió la actitud de desconfianza de los niños. Por primera vez desde que llegó a la isla, empezó a pensar que quizás esta gente no fuera tan primitiva como se había imaginado. No entendía bien el porqué de esta sensación, pero tampoco dudaba de su realidad. Decidió dar por terminada la reunión por ese día. Janios no podía dormir. Sentía un terrible vacío y no entendía por qué. Debía analizarlo y averiguar su procedencia. De otra forma, se agravaría y el límite, lo sabía, sería la desesperación. De pronto lo entendió. La sensación de vacío había surgido en el momento en que habían puesto en duda lo único que poseía. Debía mostrarles el valor de la lógica científica. Posiblemente la entenderían si lograba encontrar el ejemplo adecuado. Al otro día, Janios les dijo: supongan que quieren saber cómo crece una flor. Lo primero que se debería hacer es conocer las partes que la constituyen. Para conocerlas, sería necesario utilizar un método. Podríamos disecar una flor y así separar sus componentes. Después, tendríamos que tomar varios grupos de flores y a cada uno cortarles algunas de sus partes con el objeto de averiguar
¿cuál es la que produce el crecimiento? Podríamos también cambiar las condiciones del suelo, la temperatura o la humedad y ver cómo crecen las flores en las distintas condiciones. Cuando supiéramos qué partes de las flores son esenciales para su crecimiento y averiguáramos las condiciones ambientales donde éste es óptimo, podríamos conocer el crecimiento de una flor. Otro niño, al escuchar esto, le preguntó: ¿en qué momento, según la ciencia, deberíamos tener la vivencia de la flor? Janios contestó que no entendía la pregunta. Es muy fácil, le dijo el niño Olev. Si quisiéramos entender el crecimiento de una flor, primero deberíamos vivir y amar a la flor. Ya entiendo, dijo Janios. Lo maravilloso del método científico es que no es necesario tener ese tipo de vivencias para poder entender a la naturaleza y así contestar las preguntas que le planteamos. Al escuchar esto, casi al unísono, los niños lanzaron una exclamación de perplejidad. Pero si no se ha vivido una flor, ¿cómo se puede pensar que se le va a entender? Además, ¿qué sentido tiene el tal conocimiento? Janios empezó a perder la paciencia. ¿Cuál es, preguntó, el sentido de vivir una flor? Loaf, el más pequeño de los niños, comenzó a hablar. Antes de que yo naciera, no me habrías podido entender. Fue necesario que yo existiera para que hubiera algo que entender en mí. La flor de que hablas solo la puedes conocer si antes la dejas nacer en ti. Primero, tienes que vivir la belleza de la flor y después plantear preguntas acerca de ella. Si la flor no existe en ti, no puedes entenderla por la sencilla razón de que el entenderla también ocurre en ti mismo. A Janios le empezó a doler la cabeza. Sentía que en alguna parte había un malentendido, pero no podía aclarar sus características y procedencia. Casi en tono de súplica, les dijo a los niños: por favor, déjenme continuar, y más adelante entenderán lo que les quiero decir. El sentido que le da la ciencia al conocimiento de la naturaleza es independiente de las sensaciones y emociones estéticas que se viven al percibir el objeto de conocimiento. No se deben confundir ambas cosas, pues eso solo trae como resultado una pérdida de objetividad. No te entendemos, dijo Olev. Para nosotros, el conocimiento es una vivencia, y ese es su sentido. En cambio, para ti la vivencia no existe. Yo no estoy negando la vivencia, dijo Janios. Solo estoy diciendo que la sensación estética que ocurre en mi interior al ver una flor es independiente del conocimiento que puedo adquirir de la misma. El sentido de ese conocimiento es satisfacer mi curiosidad y darme medios para hacer flores más grandes o más chicas, con colores o sin ellos, con olores o con sabores, en fin, permitirme predecir y controlar a las flores o a cualquier otro objeto a mi alrededor. La capacidad de predicción y control me faculta para satisfacer las necesidades de aquellos que usan o gustan de los objetos que yo conozco, ya sean flores o telas. Nuevamente el niño Lev volvió a hablar. ¿Qué sentido tiene hacer flores más grandes o más chicas, con más o menos colores, si con una de las que ya existen se puede tener la vivencia más profunda? Además, ¿cuál es el objeto de darle más olor a una flor si al mismo tiempo se niega la importancia de vivir el olor? En fin, ¿cuál es el sentido de conocer sin vivir? Pero yo te pregunto a ti, casi gritó Janios, ¿cuál es el sentido de vivir sin conocer? Olev entendió lo que sucedía a Janios. Con la máxima delicadeza le dijo: lo que te sucede es que nunca has vivido. Si lo hubieras hecho, sabrías que conocer solo es posible cuando previamente se ha vivido. Janios no contestó, miraba al vacío. Con voz gutural y muy quedamente le dijo Olev: dile a Or que me enseñe a vivir. Janios miró el techo de la choza. Los travesaños que sostenían el tejado parecían haber sido colocados por alguien para quien el orden de las cosas no tenía importancia. ¿Cómo puede ocurrirme esto a mí?, pensaba. Todo era tan claro y seguro. Y he aquí que bastan 2 sesiones con unos niños
para que todo se venga al suelo. Lo más terrible es que nadie parece estar interesado en enseñarme. Llevo muchos días esperando a Or a que venga a enseñarme y no viene. Yo hubiera reaccionado en forma diferente. De hecho, yo les quería enseñar. Deseaba que fueran más felices. Pero ellos no piensan en eso. Solo se interesan en ellos mismos. Janius llevaba 15 días sin salir de la choza. La comida se la llevaban los niños o las mujeres. Siempre llegaban a la puerta cantando o riéndose. Esperaban que Janius se diera cuenta, pero este parecía ser un tanto obtuso de entendimiento. En el consejo de ancianos se discutía el caso. Algunos empezaron a dudar que Janius comprendiera. Or, en cambio, tenía la certeza de que más tarde o más temprano Janius empezaría a aprender de sí mismo. Decía que alguien que tan rápidamente había percibido a los niños como poseedores de algo diferente tendría que llegar a verlo en sí mismo. Janius estaba desesperado. Sentía que todo a su alrededor era hostil y que él tenía la culpa de ello. Cerró los ojos como tratando de apartar el pensamiento de huir. Sabía que si lo hacía, moriría, pero era imposible dejar de pensar en salir corriendo, cortar unas ramas, construirse una balsa y lanzarse al mar en ella. De pronto vio un lago. Una luna llena anaranjada se reflejaba en su superficie. La brisa nocturna acariciaba su humedad, y en sus orillas, los pequeños arbustos y las pajillas color de leche se movían plácidamente, como gozando de la frescura del viento y el olor del agua. Las montañas que rodeaban la superficie, plateada, parecían resguardarla de cualquier accidente. El agua, el viento, la luna y las montañas eran una sola construcción. Todas eran parte de Janius, y por primera vez en su vida, él las percibió así. De pronto, un aletear, una garza blanquísima, volaba por encima del agua transparente. El movimiento de sus alas era una sinfonía. Janius empezó a cantar una melodía. Se dio cuenta que ésta representaba el vuelo y era bellísima, y también salía de él mismo. La garza se acercó a la superficie del lago. Un ala rozó el agua y creó una serie de ondulaciones fantásticas que chocaban unas contra otras. Janius inventó la melodía de la garza en contacto con el agua. También era bellísima y representaba su visión como si fuera ella misma. La garza flotaba en el agua, su cuerpo se movía con el oleaje, daba vueltas o subía y bajaba con un movimiento suave. La melodía cambió y se volvió plácida y alegre. El ave deseaba sumergirse en el líquido. Tomó aliento y desapareció bajo el agua. La música se convirtió en la frescura del contacto. Janius podía cambiar la imagen y la música a voluntad. Todo salía con una perfección inigualable. Todo coincidía y todo provenía de su interior. Janius abrió los ojos, entendió al poeta, al pintor, al músico. Supo que había vivido, que Olef tenía razón. Era el vivir lo que hacía aprender. Or tenía razón. Comprendió que solo era cuestión de dejar que su interior se manifestara libremente, sin pensar, sin analizar. Esta, se dijo, es la única forma de conocer algo. Es necesario dejar que nazca primero, para después entenderlo. Si no nace y no es, no hay forma de entenderlo, pues no hay modo posible de comprender aquello que no existe. Solo lo que existe se puede entender. Or abrió la puerta en ese momento. Se acercó a Janius y lo miró directamente a los ojos. Janius sostuvo la mirada y con una sonrisa le dijo a Or: gracias, muchas gracias por no haber venido a enseñarme.